El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Se acercaron a Jesús algunos saduceos que niegan la resurrección y le dijeron: Maestro, Moisés nos ha ordenado, si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y luego el tercero, y así murieron los 7, sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Jesús les respondió: En este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero los que son juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección no se casan. Ya no pueden morir porque son semejantes a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Que los muertos van a resucitar, Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Todos, en efecto, viven para Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos estamos acercando a la gran solemnidad de Cristo Rey, como conclusión del año litúrgico, y las lecturas, el tono de las lecturas, nos va haciendo hincapié cada vez más en las realidades eternas. ¿Y en cómo serán las realidades eternas? Unas realidades eternas que, claro, es difícil de dilucidar o de vislumbrar porque desde aquí, desde la tierra, desde nuestra vida corpórea y cotidiana, no podemos hacerlo. Pero el Señor nos va dando pautas de lectura, pautas de interpretación para poder entender cómo son estas realidades eternas. Y aquí el Señor toma ocasión de esta consulta bastante malintencionada que le hacen los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Era uno de los grupos religiosos que existían en el antiguo Israel. Unos eran los fariseos, de los que ya hemos hablado, aquellos que aplicaban la ley a pie juntillas y que hasta hacían algunas cosas de más o de menos por las dudas, y que eran considerados los piadosos del pueblo. Estaban los esenios, que era ese grupo religioso separado, que practicaba muchas costumbres que tenían que ver justamente con estas realidades eternas. Era creo que el único grupo en aquella época que vivía una especie de voto de celibato por las realidades eternas, consagrando su vida y su cuerpo a Dios. Y luego estaban estos saduceos, que los esenios vivían fuera, vivían apartados de los demás, eran un poco gregarios, ¿no es cierto? Vivían en lugares un poco alejados, no estaban mucho en contacto con los otros, pero también eran consideradas personas santas. Y luego estaban los saduceos que en cierto modo representaban lo que podríamos decir, entre comillas, el judaísmo oficial. Al grupo de los saduceos pertenecía la gran mayoría de los sacerdotes del templo, de los descendientes de Aarón. Y entre otras cosas, entre otras posturas doctrinales, ellos rechazaban la resurrección de los muertos y rechazaban la existencia de los ángeles.
Les rechazaban la existencia de los ángeles, no necesariamente negando la Escritura, porque en algunos lugares de la Escritura que ellos también aceptaban se hablaba de algún ángel, pero considerados como seres espirituales que estaban junto a Dios y que no tenían absolutamente nada que ver con los hombres, que nunca jamás interactuaban con los hombres. Entonces, esta consulta de los saduceos tiene su razón de ser. Ellos niegan la resurrección. Entonces, ¿qué es lo que pasa si hay resurrección? ¿Qué es lo que pasa con la ley del levirato? La ley del levirato, nosotros hemos hablado ya en alguna oportunidad de la situación de la viuda en el Antiguo Testamento, que era una situación social muy precaria. Entonces, la viuda debía ser liberada de ese estado de viudez y debía gozar de la protección de una familia. Si no tenía una familia que la protegiera, era función de la familia del difunto esposo brindarle esa protección. Entonces, el pariente más cercano al esposo, en este caso un hermano, tenía la obligación de casarse con ella. Y lo que también establecía la ley era que el primer hijo de esa nueva unión iba a ser considerado hijo del difunto. Iba a ser descendiente, hijo del hermano que había fallecido. Los otros hijos serían hijos de él, pero el primero iba a ser hijo del difunto. Entonces, ellos ponen el caso de esta mujer que enviuda, y así van pasando los otros 6 hermanos de este buen hombre que se murió, y todos mueren sin darle descendencia. ¿Qué va a pasar el día de la resurrección de los muertos? ¿De quién va a ser la esposa? Ya que todos la tuvieron por esposa. Entonces, esta pregunta, que resulta bastante malintencionada, por cierto, tiene un fundamento doctrinal. Ante eso el Señor les responde algo muy claro: no podemos encasillar o encerrar las realidades eternas o el designio de Dios en las categorías humanas. Las realidades eternas, las realidades del reino de los cielos, están muy por encima de nosotros, están muy por afuera de nosotros, están en otro plano, en otra dimensión, no tienen nada que ver con las 3 dimensiones en las que nosotros vivimos acá y la cuarta, que es en la que nos movemos, que es el tiempo. Porque las realidades del reino de los cielos están fuera del tiempo. Entonces, en la realidad del reino de los cielos ya no existirán las necesidades humanas. No tendremos necesidad de unirnos a otra persona, de reproducirnos, de formar una familia, porque ya estaremos en la presencia de Dios. Entonces, en las realidades eternas, en la realidad del reino de los cielos, los hombres y las mujeres no se casarán. En las realidades del reino de los cielos, aquellos que sean considerados dignos de participar de esas realidades, y aquí hay otra afirmación del Señor que es muy interesante, no van a tener necesidades, porque van a vivir en un estado de permanente alegría, de permanente bienestar, porque van a estar en la contemplación de Dios, van a estar en la presencia de Dios. Decía que hay otra cosa muy interesante acá, muy importante, que dice el Señor, y es aquellos que sean considerados dignos. ¿Qué significa esto? Que no todos van a ser considerados dignos de participar del reino de los cielos. La invitación a participar del reino de los cielos es para toda la humanidad, para todo ser humano, para toda persona humana. Sin embargo, no todos van a ser considerados dignos. ¿Por qué? Y ya lo hemos visto otras veces. Cuando se vive en el pecado nos aleja del reino de los cielos. Entonces, el que vive en pecado no va a ser considerado digno de participar del reino de los cielos. Para poder participar del reino de los cielos, si estás en pecado, primero tenés que arrepentirte y reconciliarte con Dios.
Pero las realidades del reino de los cielos están por encima de las realidades de este mundo, están por fuera de las realidades de este mundo. También es importante otro elemento, y es que en el reino de los cielos no existirá la muerte. Todos viviremos para siempre. Todos los que sean considerados dignos de participar del reino de los cielos vivirán para siempre. Es decir, la muerte ya no tendrá jurisdicción ahí. Porque Dios es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Entonces, los que han muerto a la vida terrenal están llamados a la vida eterna. Y si son considerados dignos, van a participar de la vida eterna. Por eso también es tan importante la oración por los difuntos, pidiendo al Señor que perdone sus faltas y que los lleve a la vida eterna, donde vivirán para siempre. Por eso es tan importante tener presente que la vida eterna la estamos preparando ya desde ahora, en el aquí y en el hoy. Y que si bien es algo que nos espera algún día, ese algún día puede ser cualquier día, y ese otro momento podrá ser cualquier momento. Entonces tenemos que estar preparados ya desde ahora. Si estamos en pecado, reconciliémonos con Cristo. Si estamos en pecado, reconciliémonos con Cristo y hagamos reparación por nuestros pecados. No nos olvidemos que la realidad que nos espera en el más allá puede ser una realidad maravillosa, pero también puede ser una realidad terrible. Alabado sea Jesucristo.